Hola, ¿qué tal a todo este maravilloso auditorio? Bienvenidos a Emprender con Vero, el programa que se transmite por Espacio Televisión todos los lunes de 6 de la tarde a 7 y que va dirigido a los emprendedores, donde damos temas esenciales y de manera muy fácil para que los apliques si ya emprendiste o si vas a emprender. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que se escucha muy técnico, pero que es un tema que sin él, pues ni siquiera hay negocio, que en términos técnicos se llama estructura de capital. ¿Y qué quiere decir la estructura de capital? Quiere decir cómo está conformado el capital, el dinero que necesitas para invertir. Y hoy te voy a dar 3 opciones y de esas 3 opciones ya decidirás tú cómo vas a invertir. De estas 3 opciones te voy a dar las ventajas y las desventajas para que puedas tener una idea de cómo lo vas a obtener y si lo vas a obtener de tus ahorros, si va a ser de un préstamo, si va a ser de un inversionista o de varios inversionistas. En pocas palabras, hoy te voy a decir si es viable o si te conviene que invites a invertir a alguien a un negocio, o también si es bueno pedir un préstamo o si solo iniciarlo de tus ahorros. Porque muchos emprendedores me han preguntado, oye, ¿debo de invitar a alguien para que invierta en mi negocio o lo debo de hacer yo solo o yo sola con mis ahorros o debo de pedir un préstamo? Y precisamente esa es la estructura de capital. ¿Qué porcentaje de cada uno de estos conceptos vas a obtener de préstamo, de tus ahorros o de tu dinero personal o de tu familia o también de inversionistas de fuera? Y hoy te voy a hablar de esto para que te quede súper claro y tomes la mejor decisión para que tu negocio sea muy exitoso si vas a emprender. Y si ya emprendiste y quieres crecer tu negocio, expandirlo, pues por supuesto también necesitas capital, ¿verdad? Entonces, en términos muy técnicos o financieros, la estructura de capital es la proporción de los recursos, o sea, de la lana, del dinero, ya sea capital propio, social o préstamos o también de tus ahorros o también la deuda que tú tengas para construir un negocio. Ese sería el término así de manera muy técnica. Y bueno, te puedes financiar de 3 maneras. Con tu dinero, tus ahorros, puede ser que te hayan liquidado de tu trabajo y que decidas invertir ese dinero. Puede ser también que tengas años ahorrando, puede ser que hayas vendido algún carro o puede ser que tengas algún capital guardado, tus ahorros, que hayas vendido también algo y lo tengas guardado y decidas emprender con eso. Eso es una opción. La segunda opción es que pidas un préstamo, que tengas una línea de crédito amplia o también que vayas a hipotecar algún terreno o alguna casa o algún departamento para la obtención de ese crédito. Y ahorita vamos a hablar de las tasas de intereses, cuándo te conviene sí y cuándo no te conviene. Y la otra opción es dinero de los inversionistas. Eso es muy importante porque esto tiene también muchas ventajas y desventajas. Todas las decisiones conllevan a ventajas y a desventajas, por supuesto. Y los inversionistas, ahorita vamos a ver ese tema porque si tú invitas a alguien, pues hay cosas que tienes que sacrificar. Claro, obtienes dinero de inversionistas, pero también tienes que sacrificar muchas cosas y ahorita lo vamos a ver. Muy bien, pues la estructura de capital, de esto que vamos a hablar, influye mucho en el éxito o que no tenga éxito tu empresa. ¿Por qué? Porque de ello va a depender la rentabilidad que tu empresa tenga. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo empezar una empresa con mi dinero que con un préstamo o con inversionistas. Entonces, depende de la estructura de capital, de cómo vayas a invertir, la rentabilidad de tu empresa. Y bueno,
¿Cómo vas a financiar tu negocio? También determina cómo vas a crecer. Si ya iniciaste tu negocio, si tu negocio va creciendo poco a poco y quieres ampliarlo, ¿cómo lo vas a ampliar? ¿Con tus ahorros? ¿Con tus ganancias? ¿Con un préstamo? ¿O con qué lo vas a financiar, no? Y esto depende también de qué tanto control tienes de la empresa o cuánto no tienes de control. Y vamos a ver la primera opción. Van a ser 3 opciones. La primera, como ya te dije, es capital propio, tus ahorros. Tú sabes de dónde sacas tu dinero. La segunda opción que te voy a dar es capital propio, o sea, que tú pongas tu propio dinero, pero que también pidas prestado. Eso ya es una estructura de capital combinada. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú vas a invertir 500,000 pesos para abrir un negocio pequeño, tienes 200,000 pesos ahorrados, pero vas a pedir 300,000 pesos. Ahí ya se juntan 500,000 pesos y ahorita te digo las ventajas y las desventajas. U otra opción, la tercera, es inversionistas, que tú puedas poner una parte de tu dinero, pero que la mayoría invites a inversionistas porque tú ya tienes una buena idea, supongamos que ya tienes un negocio que ya está aprobado y que quieres expandirte, o que también ya tengas experiencia como emprendedor y quieres abrir otro nuevo negocio e invitas a inversionistas a que sean parte de este proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, el primero es el capital propio, que es algo muy obvio, es tu propio dinero. Es el dinero que has ahorrado, en el que has trabajado, y esto se llama técnicamente autofinanciamiento. Eso quiere decir que tú te obtienes un financiamiento propio. De lo que tú tienes con tu dinero, no tienes que pagar intereses, no tienes que ir a pedir un crédito, no tienes que convencer a un inversionista para que invierta en tu proyecto, ¿no? Y la financiación propia obviamente se requiere pues a las reservas que tú tienes, pero hay unas muy buenas ventajas y hay otras desventajas y ahorita voy a hablar de eso, ¿no? Cuando un emprendedor está arrancando, eso significa que parte de tus ahorros se van a ir a ese negocio si tomamos en cuenta este punto. Supongamos que tú dices, bueno, yo voy a emprender, no quiero inversionistas y no quiero créditos, yo voy a emprender con mis ahorros o con mi propio dinero porque no quiero darle explicación a nadie ni quiero pagar intereses a nadie, ¿no? Entonces, puede ser que obtengas de la venta de un carro o puede ser que obtengas, por ejemplo, hay una opción y que tengo aquí una invitada que es Paola, que también ella nos va a explicar brevemente cómo se puede capitalizar a alguien. Paola, si yo tengo, por ejemplo, oro, depende de la cantidad de oro que yo tenga, ¿verdad? Pero si yo tengo oro, ¿puedo ir a pedir un préstamo? Sí, claro, el oro es una manera de capitalizarte porque lo puedes ya sea empeñar, vender y pues de ahí puedes sacar fluidez efectiva. Bueno, y aparte el oro es algo muy importante porque tiene mucha solvencia económica. Sí, Eso claro. quiere decir que se vende muy rápido, Sí, ¿verdad? claro, es una manera súper rápida de obtener dinero, el oro. El oro. Oye, Paola, ¿y me alcanzaría, por ejemplo, una cierta pieza de oro? ¿Me alcanzaría para abrir un negocio o sería una parte? Depende del oro, ¿verdad? La Sí, cantidad. claro, dependería mucho del quilataje y peso de tu pieza para que puedas capitalizar pues un buen margen. Capitalizar, exactamente, pero lo importante aquí es del oro. Después vamos a tener una entrevista completa con Paola, que es especialista en valuación de oro, pero lo interesante es de que el oro es tan líquido, que quiere decir que se convierte tan fácil en efectivo, porque es un insumo, es un commodity que siempre está a la alza, ¿no? Nunca nadie va a rechazar el oro, ¿no? Siempre la gente quiere estar comprando oro. Entonces, eso es una manera de obtener dinero. Puedes vender tu coche, puedes tener tus ahorros o puedes vender tu carro para iniciar un pequeño negocio. Estoy hablando de un pequeño negocio que apenas vas a probar, ¿no? Ya en grandes empresas, grandes negocios, que son empresas públicas, ahorita también podemos hablar de eso.
¿Cuál es la ventaja del capital propio? Pues mira, el número 1 es la independencia total. Como es tu dinero, son tus recursos, tú sabrás cómo manejas la empresa, logras una independencia total financiera, ya que no dependes de terceros para estarte financiando, para nada. Nadie te va a decir qué hacer, tu negocio es 100% tuyo y las decisiones las tomas tú. Otra cosa, no tienes que pagar intereses, para nada tienes que pagar un solo peso de intereses. Lo que eso puede mejorar es la rentabilidad. ¿Por qué? Porque si tú tienes, supongamos que del 100% de ventas, tu rentabilidad ya neta es un 20%, el 20% va a ser para ti. Porque de lo contrario, en las otras opciones, ahorita lo vamos a ver, la utilidad neta pues no va a ser toda para ti. Entonces, la ventaja de que tú pongas el capital propio será de que es tu empresa 100%. No hay para nada ni un coste oculto, ni nada, ¿no? Entonces, esa es una muy buena ventaja. Otra, la inmediatez. Eso quiere decir que si tú tienes ya tu dinero ahorrado, puedes disponer de él y decidir cuándo vas a emprender. La inmediatez del emprendimiento, eso es algo muy importante, porque si vas a pedir un préstamo, te tienes que esperar a que el banco o una institución bancaria te acepte darte un crédito, o también inversionistas, tienes que tenerlos que convencer, explicarles la idea de negocio, mostrarles un plan de negocios, en qué va a consistir, y tienes que andar, digamos, detrás de ellos. Y aquí es inmediatez total, no hay trámites, nadie te revisa el buró de crédito, no te tienes que esperar meses para que te autoricen el crédito, ni te tienes que esperar meses para que un inversionista llegue y te dé el dinero, y no tienes que dar pues prácticamente explicaciones de nada. Por lo tanto, eso nos lleva a que tu empresa será menos riesgosa. ¿Eso qué quiere decir? Que no paga intereses. Entonces tu empresa, todo es un riesgo. Probablemente no funcione tu negocio, probablemente no vendas, el departamento de ventas o de marketing probablemente no vaya a hacer lo que se debe de hacer, pero bueno, esas serían otras cuestiones que tú obviamente en tu plan de negocios lo tienes que estructurar, analizar e investigar perfectamente para que tu negocio sea lo más exitoso posible. Existen muchas variables que dependen del éxito del negocio. El negocio o el éxito del negocio va en función a ciertas variables: la ubicación, la propuesta de valor, la atención, el capital, si es un negocio único, y uno de lo más importantes es la diferenciación. Pero obviamente también es la obtención del capital, y cuando tú obtengas ese capital, si no debes dinero, pues tu empresa es menos riesgosa porque no está endeudada. Una empresa que está muy endeudada es sumamente riesgosa porque tiene que pagar primero los intereses antes que cualquier cosa. Y si no pagas intereses, pues es obviamente menos riesgosa, ¿no? Obtienes recursos también a través de financiamientos. Si tu empresa la pones con tu dinero y va muy bien, va creciendo, tu buró de crédito, o más bien tú en los bancos te pueden hacer un análisis de qué tanto crédito tienes y que el acceso al crédito, y se va a ir haciendo más grande. ¿Por qué? Porque ya estás comprobando que tienes una empresa que la pagaste con tus propios recursos y te van a dar un aumento de crédito, o eres candidato a tener más crédito si tienes una empresa menos riesgosa y obviamente más rentable, ¿no? Si más adelante ahora sí necesitas crédito para expandirte, el banco dirá, bueno, es un punto a favor porque quiere decir que esta empresa va creciendo y no está endeudada. Porque si tú ya debes dinero y quieres otro préstamo para crecer, pues tu empresa, como te repito, va a ser más riesgosa y los bancos van a decir, chin, pues ya debe en un banco, me viene a pedir a mí, tendrá la capacidad para pagar. Entonces tu crédito se empieza a reducir, o las expectativas de obtener un crédito.
¿Cuál es la desventaja de tener un capital propio? Yo inicié mi negocio, mi hermano y yo iniciamos nuestro negocio hace ya más de 12 años con nuestro capital propio. Y si ahorita me lo preguntas después de 12 años de experiencia, yo te diría que no lo inicies así, definitivamente, a menos que ya esté muy probado tu producto, tu servicio o tu marca y que ya tengas la certeza de que la puedes llevar, la puedes expandir y llevar a otros lugares, a otras ubicaciones y de que va a ser exitosa. Pero para iniciar, yo no te recomiendo esto. Te voy a dar al final, obviamente, mi recomendación de lo que yo haría. Ahorita ya te diría eso, lo que yo haría ahora, ya después de 12 años de experiencia y aparte ser experta en finanzas. Mi recomendación es muy diferente ahora a la de hace 12 años que inicié con mi negocio. ¿Por qué? Porque si metes 300,000 pesos y si tu negocio falla, pierdes los 300,000 pesos y se acabó, ¿no? Y además, el crecimiento es ilimitado. ¿Por qué? Porque si tú pones todos tus ahorros y te quedas sin un colchón, ¿de dónde vas a crecer? Ahí ya te verías por fuerza obligado a obtener deuda o inversionistas. Está bien, como te repito, si ya tienes muy probado tu negocio y bueno, si ya tienes otros factores que te favorecen. Pero la verdad, para iniciar, no te lo recomiendo que tú solo des todo tu dinero, porque he visto a emprendedores que todo su lana dicen, no, a mí me va a ir muy bien, mi negocio sí va a funcionar, tengo mucha fe. Y aunque tengan fe y aunque tengan un excelente plan de negocio, el mercado es una cuestión que no sabemos, es mucha incertidumbre porque el mercado es muy cambiante. Dicen que la economía no es una ciencia exacta, aunque sea de números, sino la economía es una ciencia inexacta, ya que la economía depende de las decisiones de los seres humanos y las decisiones de los seres humanos somos completamente emocionales. Puede ser que haya un producto o servicio que el ser humano lo acepte y todos vamos y compramos. Puede ser otros que no los aceptan y pues simplemente no funciona. El ser humano así nos regimos, por las emociones, y puede ser que un buen producto que tenga todas las características directas para ganar, para tener mayor éxito, si el cliente decide no comprarlo, va a quebrar y va a ser un completo, pues digamos, no error, pero sí sería algo que nadie quiere estar fracasando en su negocio, ¿no? Esas son las desventajas y el crecimiento ilimitado también, porque obviamente el capital propio pues tiene obviamente un fin, ¿no? Todos los recursos son finitos, son limitados, ¿no? Y aparte hay otro concepto que te quiero dar, que se llama el costo de oportunidad, que en finanzas el costo de oportunidad quiere decir si ese dinero que tú tienes, ¿en dónde estás dejando de invertir ese dinero? Te voy a poner un ejemplo. Imagina que tú quieres invertir o vas a invertir 500,000 pesos en tu negocio. Si tú los inviertes con muchas esperanzas, con mucha expectativa de que tu negocio va a funcionar, pero es un riesgo, obviamente, y tienes que trabajar. Entonces, esos 500,000 pesos, ¿en dónde los invertirías y te daría algo seguro? En CETES, que son los bonos gubernamentales, y que creo que el día de hoy, si no me equivoco, están como en 6.75, porque también ya bajaron la tasa de interés para los CETES. Entonces, quiere decir que se está incentivando la economía en México, porque pues ya bajaron la tasa de interés, quiere decir que va a haber más préstamos a más bajo interés para que la gente pida prestado e invierta más. El costo de oportunidad es esos 500,000 pesos que yo voy a invertir en mi negocio, ¿en qué otro lado los invertiría? Pues yo te diría que te recomiendo que los inviertas en CETES. De hecho, esta semana un chico me habló y me preguntó, oye, me van a dar 150,000 pesos, ¿en dónde los invierto? Bueno, yo te sugiero que los inviertas en CETES, porque es la tasa más segura y aparte no corres riesgo. Sin embargo, ¿es la tasa más bajita? Sí, pero es la más segura.
Y si una persona no sabe técnicamente de inversión en la bolsa de valores o de inversión en el mercado, inviértelo en CETES, no hay más. Y sí es un consejo que te doy porque es la tasa libre de riesgo y que aparte lo respalda el gobierno federal y pues nunca va a haber un riesgo de impago. Entonces ahí es donde recomiendo que inviertan. Ese sería el costo de oportunidad. Si esos 500,000 pesos yo los voy a invertir en un negocio, en una cafetería que voy a abrir, el costo de oportunidad sería en dónde más los podría invertir y sería en CETES. Entonces estoy perdiendo la oportunidad, por eso se llama costo de oportunidad, el costo de la oportunidad, porque estoy perdiendo esa oportunidad de invertir en CETES, que es el lugar donde nunca me van a fallar por invertirlo en emprender. Entonces también eso tienes que tomar en cuenta, el costo de oportunidad y que tu dinero pues lo vas a invertir todo y vas a correr el riesgo y vas a perder una oportunidad de invertirlo en otro lado que a lo mejor te va a dar unos rendimientos bien chiquitos pero que son seguros. ¿Tú qué quieres? ¿Correr riesgos o ser seguro? Es ahí también la pregunta que tú te tienes que hacer, ¿no? Y también te puedes descapitalizar. Yo te recomiendo que si vas a invertir, dejes al menos 6 meses de tus gastos personales para ti. Si, por ejemplo, tú gastas 15,000 pesos al mes por lo bajito, así que vivas muy, pues con un plan de dinero muy metódico y dices, bueno, yo me voy a gastar 15,000 pesos al mes para mis gastos así al ras, pues entonces te recomiendo que guardes 90,000 pesos de ese dinero que tengas ahorrado, porque probablemente en 6 meses no vayas a ganar nada. Tienes que tener un colchón para tus gastos personales, siempre, siempre. Y también se tiene que tener un colchón mínimo de 6 meses cuando vas a emprender para los gastos del negocio. Porque lo más probable, casi 100% seguro, es que los primeros 6 meses no vas a llegar al punto de equilibrio. Esto quiere decir que ni vas a ganar, ni vas a perder o lo que sí te aseguro es que le vas a estar perdiendo. No es pérdida, es parte del costo y del riesgo que tú obtienes cuando emprendes. Pero tienes que dejar 6 meses de colchón para tus gastos personales y 6 meses de colchón como mínimo para el negocio. Y ojo, una recomendación que siempre doy, nunca, por favor lo hagas, mezcles las finanzas personales con las finanzas de tu negocio. Porque o mantienes el negocio o reinviertes o pagas lo que tienes que pagar o te mantienes tú. Si vas a iniciar un negocio por urgencia de tener un ingreso a corto plazo, mejor olvídalo, porque un negocio al principio se tiene que cultivar, se tiene que regar y lo tienes que aclientar, tienes que tener la resistencia mental, física, emocional y toda esa resistencia para hacer tu negocio grande. Bueno, esa es la primera, el primer punto de si yo invierto todo mi dinero, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí usar tu capital propio? Es si tu negocio es pequeño, menos de 300,000 pesos de inversión, es correcto porque es un negocio pequeñito. Si ya validaste tu idea, ya sabes de qué se trata el negocio y bueno, ya quieres abrir a lo mejor otra sucursal pequeñita con tus propios recursos, está bien. O que vayas a arrancar desde tu casa, por ejemplo, también, que no vayas a pagar renta, ahí sí con tus propios negocios, ¿no? Que vayas a abrir alguna papelería, alguna tienda de flores, de regalos desde tu casa, también te recomiendo que sea inversión de tu dinero propio. Y también si quieres tener el control de tu negocio, porque de lo contrario, con inversionistas le vas a ceder parte del control a ellos y ahorita vamos a tocar ese tema. Y bueno, por ejemplo, si vas a abrir una tienda en línea, también te recomiendo que sea tu capital propio o servicios de consultoría, pues obviamente también tu capital propio. Aunque pudiera parecer que el servicio de consultoría no cuesta, pero claro que cuesta mantener una red social, hacer videos, generar contenido, todos los cursos que tienes que tomar para estar al día, por supuesto que cuesta y la inversión es muy grande.
Ahora, la siguiente opción, la número 2, que es capital propio contra la deuda. ¿A qué quiere decir? Aquí la estructura de capital es una parte de mis ahorros y otra parte de pedir prestado. Paola, y quiero que tú me digas, basándonos en lo que tú tienes de experiencia del oro y también del comercio en Tonalá, ¿tú iniciarías un negocio solamente con capital propio o pedirías dinero y capital propio? Bueno, mira, para un negocio propio yo creo que la mejor opción sería dinero propio, ya que pues como el comercio no es algo Ujú. estable, sube, y tú mejor que nadie lo sabes, sube y baja, no es estable. Yo sugiero que sea capital propio. Para validar la idea, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces lo que nos dice Paola es de que, y aquí estamos reafirmando la investigación que he hecho, de que si no está validada tu idea, pues de preferencia inicia con tu capital propio. Entonces sería iniciar con un negocio pequeñito que sea con capital propio, ¿verdad? Y bueno, seguimos entonces capital propio con deuda. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí es lo más común porque la mayoría de emprendedores inicia con una parte de ahorros y otra parte la pide prestada, ya sea al banco o como hablábamos ahorita con Paola, que por ejemplo, supongamos Paola que yo tengo pues cierta cantidad de oro y decido ir a invertirla contigo, a venderla ahí contigo, y pues ya ese sería capital propio, junto también con lo que vendí del oro, pues que sería prestado, porque obviamente, aunque sea oro, voy a pagar un interés, ¿no? Sí, Y claro. esto se llama apalancamiento financiero. Imagínate que es como una palanca que te apalancas. Eso quiere decir, digamos, pedir prestado, ¿no? Porque te vas a apalancar de algo para crecer, para el impulso. Y aquí, ¿cuáles son las ventajas o desventajas? Supongamos que vas a invertir 500,000 pesos, tú pones 200,000 pesos de tus ahorros o ya fuiste a empeñar el anillo de matrimonio con Paola, porque Paola es valuadora del oro. Y bueno, ella ya te dijo, ¿sabes qué? Tu anillo te dijeron que costaba 200,000 pesos, pero al final no, el anillo cuesta 20,000 pesos. Dices, chin, bueno, pues lo empeño y ya son 20,000, pero también vendes tu coche y los ahorros. O como lo hizo Jeff Bezos, el de Amazon, que él invirtió una parte, pero también invirtió con los ahorros de su papá, de sus padres, que él, aunque haya iniciado su negocio en un garage, en su casa, si bien obtuvo capital familiar, porque también la familia es una opción, es una muy buena opción que te ayude si te tienen confianza. Muchas personas me han preguntado a mí que si cómo es la relación con mi hermano, porque me dicen, ay no, es que yo nunca me asociaría con un familiar. Pues miren, yo creo que eso depende de los valores que se tengan en la casa. En mi casa es un núcleo familiar que nos cuidamos, y donde a nosotros nos interesa el bienestar de todos, de todos. Entonces eso es muy importante para tomar la decisión si invertir con un familiar. Si te la llevas de la patada con tu familia, pues entonces sí te recomiendo que no inviertas. Si todos tienen un mismo objetivo en común, adelante, invierte. Como les repito, el caso de Jeff Bezos, el de Amazon, que su familia confió en él y le dio dinero, invirtió dinero en su negocio y pues bueno, ahorita simplemente es uno de los hombres más ricos del planeta, ¿no? Y su negocio nos vino a cambiar el mundo, simplemente nos cambió la concepción de la compra y venta en internet. Entonces, esto es una buena opción, tú pones algo de capital y pides préstamo en una institución bancaria, o vas y empeñas tu anillo, o vas y empeñas oro, ¿no? Que es también algo viable y aparte muy líquido, porque hay muchísima liquidez en el mercado del oro. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Es que aunque pidas préstamo, tú sigues siendo el dueño de tu negocio. ¿Por qué? Porque estás poniendo una parte de tu dinero de ahorros y estás pidiendo prestado, y ahí, ¿qué va a pasar? Vas a pagar intereses, pero la empresa sigue siendo tuya, o sea, no hay ni un problema en las decisiones que tú tomes.
y pues no tendrás que estar ahí como que con peleas. No quiere decir que siempre vayas a tener peleas, no, pero puede ser que a veces con los socios pues no tengan puntos en común o que las ideas no tengan una línea de unión y pues estén inconformes en algunas decisiones. Hay empresas que crecen muchísimo con socios, hay empresas que no. ¿Cuál es el beneficio fiscal? Ojo, una ventaja de tener un negocio y de pedir préstamo es un beneficio fiscal, y eso lo tienen que consultar con sus contadores y contadoras, ya que si tú vas y pides un préstamo para emprender, los intereses que tú vayas a pagar de ese préstamo son deducibles de impuestos. Entonces eso es algo que tienes que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque al estar pagando intereses, pues es un gasto de la empresa, no es una ganancia, es un gasto. Entonces, supongamos que tú pagas 30,000 pesos de intereses al año, más o menos, estoy sacando un cálculo arbitrariamente. De esos 30,000 pesos de intereses al año, aproximadamente te pueden quitar 9,000 pesos de ISR. O sea que es un incentivo fiscal. Realmente, si a 30,000 le quitas 9,000, son 21,000, nada más pagarías 21,000 pesos de intereses, para que lo consultes con tu contadora o contador, que aquí ya tuvimos a nuestra contadora Blanca Carrillo y nos explicó también muchísimo ese tipo de temas. La vamos a volver a invitar para que nos hable de este tipo de temas, si conviene pedir un préstamo o no fiscalmente, y también qué beneficios fiscales hay en tener inversionistas o en tener capital propio o tener deuda, para que estén atentos en los próximos programas. Y bueno, eso es una estrategia fiscal que puedes aprovecharte de ella, ¿no? Es como te digo, además tu empresa puede obtener pues montos más grandes de inversión, en cambio que si solo son tus ahorros, pues tienes un monto muchísimo más amplio. Otra cosa es de que terminas de pagar el crédito y ya terminas de pagar crédito, ya se acabó, pagas tu crédito, supongamos que te va muy bien y la empresa es totalmente tuya. Y algo bien importante es que no te descapitalizaste tú solo o sola, o sea, quiere decir que guardaste algo de dinero de lo que tú tenías ahorrado, pediste prestado, y con las ganancias del negocio, siempre y cuando lo manejes bien, siempre y cuando tengas en cuenta la propuesta de valor muy bien definida, la ubicación y todo lo que se tiene que hacer previamente a abrir el negocio. Una vez que hayas pagado tu préstamo, se queda completamente la empresa tuya, no cedes una parte absolutamente a nadie, y sin embargo obtuviste un beneficio, porque obtuviste una cantidad de capital mucho más grande que si hubieran sido solo tus ahorros. Entonces esa es una ventaja muy grande, muy, muy grande. ¿Cuáles son las desventajas? Pues obviamente llueve, truene, relampaguee, haga tsunami, COVID, lo que sea, tienes que pagar el préstamo y tienes que pagar los intereses. Vendas o no vendas, tienes que pagar los intereses, como la renta del local o como los empleados. Y esto se convierte en un gasto fiscal fijo, que lo tienes que pagar sí o sí. Pero por supuesto hay una fecha de término, ¿no? Entonces en cuanto lo pagas, pues se liquida la deuda y ya, pero tienes que tener en cuenta eso, o sea, de que pues lo tienes que pagar sí o sí. Por ejemplo, si pides 500,000 pesos a una tasa del 24% anual por 3 años, tu pago mensual va a ser de 23,333 pesos. Eso lo tienes que pagar llueva o truene. Si vendes menos, pues da igual, tú lo tienes que pagar, y si vendes más, pues qué bueno, ¿no? Este es un ejemplo que calculé práctico para dártelo y para que sepas que pues lo tienes que pagar sí o sí. Otra desventaja es que hay intereses muy altos. Hay créditos que no son diseñados para un negocio y sin embargo la gente los usa para comprar cosas para su negocio. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, que es el CAT, el costo anual total, que por cierto también vamos a tener a una invitada, a Yamile, que después nos va a venir a hablar de ese tema del costo anual total,
cómo calcular y cuánto saber realmente qué estás pagando de tarjeta de crédito, que esos créditos son altísimos. Como recomendación, nunca uses una tarjeta de crédito para comprar cosas de tu negocio, a menos que vayas a comprar hoy los productos y casi lo pagues mañana o pasado, porque es un crédito revolvente. ¿Eso qué quiere decir? Que al obtener dinero de esa tarjeta lo tienes que pagar antes del vencimiento. Si no, los intereses te van a comer, te van a acabar y de veras, olvídate. Así que te recomiendo que nunca uses una tarjeta de crédito para eso. Para un negocio, existen los créditos simples, que son precisamente para eso, para capitalizarte o para comprar equipo, para tu negocio o para un objetivo meramente de tu negocio. Créditos pymes bancarios, que la tasa oscila entre el 18 y el 30%. 30% a mí se me hace muy caro, pero bueno, esa es la tasa en las diferentes instituciones bancarias que te están cobrando por un crédito. Pero como te digo, agarras una parte de crédito y otra con tus ahorros y ya se reduce el interés en la estructura de capital. ¿Cuál es uno de los riesgos? Pues el sobreendeudamiento, que tú tengas un crédito, que tu empresa esté muy endeudada y que después vayas a pedir prestado para comprar equipo, para el crecimiento de tu empresa, para abrir otra sucursal o para cosas que necesites. Eso es algo que tienes que tomar en cuenta, ya que tu pago lo tienes que hacer sí o sí. Y una recomendación que te doy clave es de que no vayas a pagar más del 30% de tus ingresos. Esto quiere decir, si tú obtienes 100,000 pesos de ingresos al mes, es un ejemplo, no te vayas a endeudar para pagar más del 30,000 pesos al mes, o sea, más del 30% mensual. Si puedes menos, obviamente, pues hazlo, mucho menos. Pero aplica esta regla porque si no te vas a sobreendeudar. Cada empresa es diferente, cada empresa tiene su historia y toda la respuesta sobre esto es depende. ¿Por qué? Pues depende de los ingresos de la empresa, depende del empresario, depende de las ventas, depende del costo de producción, depende de muchas cosas. Pero como regla general, nunca te endeudes más del 30% de los ingresos mensuales. Eso sí, tómalo en cuenta. Otra, digamos, desventaja es que necesitas un historial crediticio. Si no tienes historial crediticio, difícilmente te van a dar un crédito. Eso se podría compensar si tienes alguna propiedad. Si tienes alguna propiedad, pues bueno, pudieras hipotecarla. Y que además estuvimos hablando ya con nuestra experta en finanzas, Yamile, que ella nos dijo que el crédito hipotecario es de los más bajos porque la garantía hipotecaria es muy alta. Entonces, pues si no tienes un crédito hipotecario, difícilmente te van a prestar la cantidad que necesites. Pero, pues puedes, si tienes algún bien inmueble, lo puedes hipotecar. Y si no, pues ahí el problema, ¿no? Que a veces no se tiene muchísima opción a eso. Hay una institución que se llama FOJAL, o los exhorto, les invito a que entren en las redes sociales, en Google. Hay muchos programas gubernamentales donde están diseñados para mujeres emprendedoras o para emprendedores que van a iniciar, donde las tasas de intereses en ocasiones son cero, o sea, cero es cero. Acabo de investigar, va a salir un programa en el Ayuntamiento de Guadalajara. Después vamos a tener de invitada a la persona encargada de ese programa social, donde van a estar apoyando a empresas, a microempresas con préstamos y la tasa de interés cero. Pues, ¿quién te presta con una tasa de interés cero? Ni tu familiar, ni tu prima, ni tu primo, ni tu vecino. Es muy importante que si van a emprender, se tomen el tiempo de investigar cuáles son las opciones de crédito que hay, bancarias, SOFOMES, y no solo eso, sino programas sociales, FOJAL, y por ahí dense una nadada en la red, un chapuzón en la red y empiecen a investigar cuáles son las opciones
que mejor se adaptan de acuerdo a las características. No porque una institución bancaria te diga que no te va a prestar, ya quiere decir que vas a decir, ay, bueno, no me prestó. No. Tienen que buscar. El camino del emprendedor, lo que yo les estoy dando cada lunes es un mapa, pero ustedes tienen que recorrer el camino con el mapa. Por lo tanto, si alguien les dice que no, el no, tómenlo como sí. Entonces, busquen más opciones. Siempre hay una opción que se adapte a las necesidades y a los objetivos que ustedes quieren. Ustedes verán que en el camino del emprendimiento nunca pueden recibir un no como una verdad. Lo único que es verdad es el sí, si realmente tienen la habilidad y la convicción de emprender. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar. ¿Cuáles son las ventajas de pedir prestado? Una ventaja es, obviamente tienes que pagar, ya les dije, pues el interés y un pago mensual fijo. Pero algo bien interesante, aquí en México la gente ve la deuda como algo malo. De repente dicen, ¿debes? Ay, no, es que debe. Claro, si usas el crédito para un gasto personal, para irte a cenar, para irte a comprar de shopping, una blusa, unos zapatos, que no va a ser para invertir, bueno, si tienes dinero extra, qué bien, estás haciendo un gasto en un bien porque tienes dinero. Pero si pides un préstamo como una tarjeta de crédito o un crédito simple y lo gastas en un bien comestible, o sea, que tú lo vayas a consumir, en un bien que tú consumas, pues no estás invirtiendo. Entonces, ahí sí es donde no debes de pedir un préstamo para un gasto de un bien. Debes de pedir un préstamo para la inversión. Y aquí en México lo ven como muy malo, ¿no? Ay, no, es que pidió un préstamo y debe y abrió su empresa debiendo dinero. Bueno, es que, ¿qué importa que haya iniciado su emprendimiento con deuda? Obviamente se hizo un análisis financiero, obviamente si obtuvo un crédito quiere decir que tiene un historial crediticio o tiene con qué avalar y dejar en garantía para que le hayan prestado. Entonces, quien haya iniciado su empresa con crédito, mis respetos, yo lo admiro porque quiere decir también que sabe de finanzas. De hecho, yo hace poco hice una investigación, ¿qué convenía más, rentar o comprar un local? Y definitivamente si vas a empezar a emprender, pues yo te recomiendo que rentes un local. ¿Por qué? Porque apenas vas a probar tu producto, vas a probar la ubicación y si no te funciona, claro, ya invertiste, pero si no te funciona, pues dejas el local y puedes buscar otra opción. Y yo he visto a muchas personas que dicen, oye, pero ¿es tu local o lo rentas? Y si dices que es rentado, dicen, ah, ok, lo ven como algo malo. Pero el empresario real sabe que no todos los lugares donde estás establecido son tuyos. Claro, hay empresas transnacionales, multinacionales que por supuesto compran los terrenos, pero estamos hablando de otro tipo de industrias, de otro tipo de empresas. Una empresa pequeña que va a emprender y que apenas va a probar su producto o su servicio, le recomiendo que mejor rente y que también obtenga una parte del capital de préstamo. ¿Por qué? Pues porque simplemente estás usando el dinero de alguien más para invertir. No tienes que usar todo tu dinero. Entonces, no es algo malo, al contrario, es algo sumamente inteligente obtener crédito y usarlo de una manera inteligente y que te reditúe, por supuesto, dinero, ¿no? Ganancias, que eso es a lo que vamos. ¿Cuándo sí te conviene invertir en capital y deuda? Pues cuando necesites montos mayores, ¿no? Montos de dinero mayores que si quieres invertir tú solo. Cuando tienes ingresos demostrables que te ayuden a acreditar y que tengas una línea de crédito y que también tu flujo efectivo cubra todos los gastos de intereses que tienes que pagar y que tú hayas hecho previamente un estado financiero de proyección para determinar si sí puedes pagar ese capital y esos intereses y que quieres conservar también tu colchón de emergencia. Si tú quieres invertir 500,000 pesos y sí los tienes, pero dices, no, pues no me quiero descapitalizar porque quiero dejar mi colchón para cualquier emergencia, pues guardas una parte de tu dinero y pides la otra parte, ¿no?
Y pues te digo, tienes también una opción es cuando tienes un buen historial crediticio o que puedes ofrecer un bien inmueble en garantía como pues una casa, ¿no? ¿Cuándo no te conviene? Cuando tu buró pues está manchado, que no tienes un buen buró de crédito, ¿no? Que no tienes ingresos demostrables, pues ahí sí difícilmente vas a obtener un crédito. Que tu negocio es muy incierto, no sabes si funcionará porque no lo has probado, apenas tienes una idea, pero no sabes si va a funcionar o no. O cuando las tasas de intereses son muy altas. En este momento en México, el Banco de México acaba de anunciar una reducción en la tasa interbancaria, ya se los mencioné hace un momento. Eso quiere decir que, en teoría, la política monetaria quiere decir que las tasas de intereses deben de bajar. ¿Por qué o para qué? Para que las personas pidan créditos con intereses más bajos y eso nos ayude a incentivar la economía. Y bueno, tiene mucha lógica, mucho sentido, ya que pues se viene el mundial, ¿verdad? Muy bien, y pues vamos a la última opción, que es la opción de cuando invitas a inversionistas. ¿Qué es inversionistas? Esta opción te la recomiendo sí y no. ¿Por qué? Porque vas a invitar a personas a que inviertan en tu negocio. Supongamos que ya tienes tu negocio probado, que ya tienes una sucursal y que quieres abrir otra sucursal. Ahí tú le vas a dar una parte de la empresa a esos inversionistas. En el crédito, como te repetía, como te lo decía hace un rato, en el crédito terminas de pagar tu crédito y tú te quedas con tu negocio 100% para ti. Pero si invitas a inversionistas, pues ahí sí les estás dando una parte de tu negocio. Y aparte de que les estás dando una parte, ellos pueden, como dueños del negocio, opinar. A veces es muy bueno y a veces no es tan bueno. ¿Cuándo sí te recomiendo que invites a un inversionista? ¿Cuándo sí te digo, sabes qué? Además del dinero que trae, invítalo a invertir. Una, cuando ya tiene también él un negocio y que sabe cómo funcionan los negocios, ¿sí? Que él realmente sepa y que esté enterado del riesgo que corre, porque mucha gente quiere invertir pensando que no va a tener riesgo. Todo en esta vida tiene riesgo, así que nada está libre de riesgo. Entonces, invita a alguien que sepa algo de negocio, que sea serio, que tenga palabra, que todo sea por escrito y que esté consciente del riesgo. O sea, que no tenga la aversión o el miedo a riesgo, porque pues si algo falla, se pierde todo. También es importante que invites a alguien que tenga los pensamientos como tú y que tenga networking. Eso quiere decir que también conozca a muchas personas, que sea un complemento de lo que tú eres. ¿Por qué? Porque tú le vas a estar dando una parte de tu negocio por siempre. No es como en el caso del préstamo o no es como en el caso que tú inviertes. Aquí siempre le vas a estar dando una parte de tu negocio a esa persona. Y bueno, esas son las desventajas. Aquí no es de que, bueno, ya pasó 1 año, 2 años y ya le liquido al inversionista. No, la inversión es por siempre, a menos que esa persona decida venderte las acciones que te compró. Y acciones también se pueden vender en una empresa privada, no solamente en una empresa pública que cotiza en bolsa. Bueno, pues de todo esto, espero te hayas dado una idea de estas 3 opciones de cómo invertir, cuál es lo mejor para ti. Paola, y basándonos en todo esto que platicamos, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú invertirías con algún familiar basando en toda esta investigación que traemos el día de hoy? Pues mira, yo creo que sí, dado que al igual que tu núcleo, mi núcleo también es muy, muy unido, entonces sin duda alguna me apoyaría de mi familia. Excelente. Eso quiere decir que los valores en la familia importan mucho también para la inversión y para todo, ¿eh? Porque si vas a invertir con alguien que solamente quiera sacar provecho
pero no beneficio y un propósito para todos, difícilmente va a funcionar tu negocio. Algo bien importante es de que tu negocio tenga propósito, no solamente de ganar dinero, que eso es por supuesto muy importante, que tenga propósito hacia tus clientes, que le des lo mejor de ti, el mejor producto, el mejor servicio, la mejor atención, que los quieras, que les compartas lo mejor a tus clientes, pero también al personal que trabaja contigo, que les des lo justo, que no quieras pagarles menos. Yo he visto a emprendedores que tratan de pagarle menos a sus colaboradores y yo digo, no, ¿por qué hacen eso? La empresa es para todos, los factores de trabajo son para todos, los factores económicos es el trabajo, la tierra, los colaboradores y el empresario. Pues bueno, ya hemos llegado prácticamente al final de este episodio, espero te haya servido mucho. El próximo lunes vamos a tener un invitado que inició con una escuela holística. Y es muy padre porque nos va a platicar todo lo que se necesita para abrir un centro holístico, tanto de dinero y toda la experiencia que él tiene, que se llama Rafa Barrios, y lo tenemos de invitado aquí el próximo lunes para que no se pierdan. Si ustedes quieren abrir un negocio espiritual como un centro holístico o de psicología como lo hizo Rafa Barrios, pues no se pierdan el próximo lunes nuestro programa Emprender con Vero aquí en Espacio TV, que transmitimos todos los lunes de 6 a 7. Recuerden que este es el programa para los emprendedores y de los emprendedores. Así que pues nos vemos con muchísimo gusto el siguiente lunes 6 de abril, ¿verdad?